Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a continuar en esta mañana nuestro estudio en el libro de Primera de Tesalonicenses, el cual hemos estado estudiando ya por varias semanas. Y estamos entrando honestamente a mi parte favorita del libro de Primera de Tesalonicenses. Y en esta parte de este libro, el apóstol Pablo habla acerca de un tema muy importante para nosotros como creyentes, y es de los acontecimientos en los días finales. Los hermanos de Tesalónica realmente no entendían las profecías de los tiempos finales. Y había falsas enseñanzas y malas interpretaciones que estaban confundiendo y causando desánimo entre estos hermanos. Y Pablo reconoció la necesidad de clarificar estos errores. Al concluir el libro de Primera de Tesalonicenses, Pablo cubre 4 diferentes eventos o periodos proféticos de los tiempos finales. Esta época es conocida como el Día del Señor. ¿Qué es el Día del Señor? El Día del Señor es un periodo de un poco más de 1000 años que está compuesta de cuatro eventos o épocas de tiempo. La primera es el rapto de la iglesia. Segundo, la gran tribulación. Tercero, la segunda venida de Cristo. Y por último, cuarto, el reino milenial de Cristo. Y estas 4 épocas que componen el día del Señor son con las cuales Pablo termina el libro de Primera de Tesalonicenses. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar viendo estas 4 cosas, estos 4 periodos o estos 4 eventos. En esta mañana estaremos viendo el primer evento, el cual es el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto? El rapto es cuando todos los creyentes serán levantados y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Entonces, el mensaje de esta mañana se titula ¿Estás listo? Y nuestro pasaje es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Vamos a leer esos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Les voy a dar un tiempo para que busquen en sus Biblias para que podamos leer todos juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Empezando en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Entonces, al estudiar el rapto, al ver el rapto, lo primero que quiero que veamos en estos versículos es que hay 2 grupos involucrados en este gran evento
que se llama el rapto de la iglesia. Eso lo vemos en los versículos 13 al 17. Hay dos diferentes grupos. ¿Cuál es el primer grupo? El primer grupo lo vemos en los versículos 13 al 16. Vamos a leer esos versículos de nuevo. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el primer grupo que vemos es que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Esto es un punto muy importante que Pablo enfatiza a los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque una de las enseñanzas falsas que estaban enseñando o que se estaba regando por la iglesia de Tesalónica era que los que murieran antes del rapto se perderían la oportunidad de ser llamados al aire con Cristo. En otras palabras, el que muere no va a participar en el rapto. Y el rapto era una promesa que estos hermanos entendían y estaban esperando. Pero si los muertos se iban a perder esta experiencia, este evento, entonces eso es algo que le estaba causando le estaba causando mucha pena a estos hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos de Tesalónica se habían desanimado porque sus seres queridos habían fallecido. Y algunos de ellos mismos estaban enfermos y pensaban que iban a morir y que se morían antes del rapto, que se perderían esta gran promesa que ansiosamente habían esperado por muchos años. Y durante este tiempo de gran persecución, de gran tribulación que hemos visto que esta iglesia estaba sufriendo, la promesa y la esperanza del rapto era una de las cosas que los animaba y les daba fortaleza para poder persistir en estos tiempos difíciles. Y en estos versículos, Pablo les asegura que los que han muerto en Cristo no se perderán nada, porque hayan muerto antes de que el rapto aconteciera, antes de que Cristo viniera en las nubes a buscar, a llevarse a su pueblo, no se iban a perder esta gran experiencia. No solamente dice que no se perderán este gran evento, pero dice que ellos serán los primeros en ser levantados. Los que han muerto en Cristo, los que ya han fallecido, ellos serán los primeros a ser levantados y tener este gran encuentro con Jesús en el aire. Entonces el primer grupo que vemos aquí, que hablan estos versículos, los versículos 13 al 16, que participarán en este rapto, en este gran evento que todavía hoy estamos esperando, son aquellos que han aceptado a Cristo, que son hijos de Dios, creyentes, que ya han fallecido y serán los primeros, serán resucitados cuerpo y todo, serán resucitados y tendrán una gran reunión, un gran encuentro con su Salvador Jesucristo en los cielos. El versículo 17 nos dice el segundo grupo que participará en este evento, que es el rapto de la iglesia.
Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el segundo grupo que participará de este evento, del rapto de la iglesia, son los hijos de Dios que aún viven, pero ellos serán arrebatados de segundo. Ellos serán los segundos, los que han muerto en Cristo serán los primeros. Si nosotros aún estamos vivos, como el apóstol Pablo pensaba que él iba a estar vivo en este evento, aunque no lo fue, él falleció hace muchos años. Entonces el apóstol Pablo será de los primeros que sube. Si nosotros todavía estamos vivos, cuando el rapto venga, cuando venga ese evento, entonces nosotros seremos los segundos a ser llamados a los cielos para estar presente con nuestro Dios. Entonces, primero creo que es importante clarificar quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que van a participar en este rapto? ¿Quiénes son aquellos los cuales Jesús va a venir a buscar? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una gran confusión. Hay muchas personas que piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. Pero según la palabra de Dios, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, pero no son hijos. Para llegar a ser hijos, según Juan capítulo 1, versículo 12, la persona tiene que recibir a Jesús y creer en su nombre. Aquí la palabra creer significa no solamente una creencia intelectual, sino una fe, una creencia de corazón, que estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe completamente en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros y lo que enseña la palabra de Dios acerca de Él, como el Hijo de Dios, el creador del universo, la única fuente de vida y de luz. Entonces, si nosotros creemos en Él, depositamos nuestra fe, lo recibimos a Él como nuestro Señor, entonces llegamos a ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo podemos recibir a Jesús? Hechos 16:31, la primera parte del versículo dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Otra vez la palabra creer es depositar nuestra fe, poner nuestra confianza completamente en Él. No significa creer en una religión, en una iglesia, en otra persona. Es depositar nuestra fe en Jesús y solo en Él. Porque ninguna iglesia salva, ninguna religión salva, ningún otro hombre salva, solamente Jesús. ¿Ha depositado su fe en Jesús? ¿Ha creído usted solamente en Él para su salvación? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, si usted ha creído de su corazón, ha depositado su fe en Él como su Salvador, el segundo paso, según Romanos 10:9, es confesarlo con su boca. Y si usted no ha hecho eso todavía, si usted está escuchando este mensaje en esta mañana, o porque usted es parte del grupo de WhatsApp de La Canela, o alguien compartió este mensaje con usted, o lo encontró en YouTube, si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si usted todavía no ha confesado con su voz, con su boca, esa fe en Jesucristo como su Salvador, le invito en esta mañana, por favor, tome esa decisión, la decisión más importante de su vida. Porque solamente aquellos
que han hecho esto, que han puesto su fe en Jesús, que han confesado con su boca que Jesús es el Señor, participarán en este gran día del rapto, donde seremos llamados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Un día muy pronto, y creo que será muy pronto, mis queridos hermanos y amigos. Cristo descenderá desde el cielo, y toda persona que lo haya aceptado como Salvador personal, todo aquel que haya depositado su fe en Él y solamente en Él para su salvación, será llevado con Él al cielo instantáneamente. Nadie conoce el día en el cual esto sucederá. Esto sorprenderá a todas las personas. Pero sabes que podemos saber que el día se está acercando por las señales de las cosas que están escritas, que promete la palabra de Dios que sucederán en los últimos días. ¿Dónde vemos estas cosas que dicen cómo serán los tiempos en los últimos días? Primero, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, segunda de Timoteo nos dice que en los postreros tiempos las personas van a cambiar su forma de ser. Van a ser imprudentes, van a ser desobedientes, van a ser desordenados, calumniadores, amadores de deleites y no de Dios. Amigos, miren en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Miren estas generaciones nuevas y compáranlas con estas palabras, con estas descripciones. Y podemos ver que estas cosas están sucediendo hoy en nuestro mundo. También en Mateo 24, versículos 7 al 11 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estas cosas que están descritas en estos versículos describen perfectamente los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo hoy. Y aunque aquí en República Dominicana todavía podemos vivir en paz como cristianos, en muchos países del mundo hay millones de personas que están sufriendo persecución y hasta muerte por causa de su fe. En ningún otro tiempo en la historia humana, en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, han habido más personas bajo persecución. Han habido más personas que han sido matadas por causa de su fe en Jesucristo. Y esto sigue empeorando día tras día, año tras año. Entonces vemos estos dos grupos de personas. Los que ya han muerto en Cristo, que han depositado su fe en Él, serán los primeros en ser arrebatados al aire para encontrarse con Jesús. Segundo, los que han aceptado a Cristo como su Salvador, pero todavía están vivos. Y hermanos, les digo
que yo creo que es muy posible que esto suceda en nuestras vidas, en nuestro tiempo. Hay muchas señales, no solamente las que vemos aquí, pero hay muchas cosas que la Biblia dice que tienen que acontecer antes de la segunda parte que el hermano José Benítez estará viendo el próximo domingo. Así que no se lo pierdan, que es la gran tribulación. Y hay cosas que van a acontecer en este mundo antes de la gran tribulación. Y la Biblia es muy específica con estas cosas. Y cuando vemos esta lista de cosas, casi cada una de ellas se está preparando ahora y ya está casi lista y en lugar para que acontecen las cosas que están escritas, las profecías que están escritas para la gran tribulación. Entonces, esto es algo, hermanos, que yo creo que puede acontecer cualquier día y en nuestro tiempo, en nuestras vidas. Ahora, el rapto es algo que Pablo escribe aquí o escribe estas palabras acerca del rapto para darle aliento a estos hermanos, porque vemos que el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué trae el rapto o la promesa del rapto aliento a los creyentes? ¿Por qué nos debe traer aliento a nosotros? ¿Por qué? Porque el rapto nos da 3 promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Primero vamos a leer los versículos 17 y 18 de nuevo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas 3 promesas? La primera es que tenemos la promesa de ser rescatados. ¿Rescatados de qué? Rescatados del tiempo de la gran tribulación, que será una época terrible de gran sufrimiento, la peor época que haya existido y que haya experimentado la raza humana. Nosotros no hemos visto nada comparado con lo que va por venir. La Biblia dice que ese tiempo de la gran tribulación, la cual hablará el hermano José Benítez el domingo que viene, va a ser tan terrible que las personas van a querer quitarse la vida del gran sufrimiento y ni siquiera eso van a poder hacer. Es un tiempo terrible de sufrimiento, pero la palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, seremos arrebatados, seremos trasladados de la tierra justamente antes de que esa época empiece. Entonces seremos rescatados de ese gran tiempo, de ese terrible tiempo de gran tribulación. Y eso lo veremos, como dije, la semana que viene, acerca de esa terrible época de la cual nosotros los creyentes seremos librados. También seremos librados del dolor y sufrimiento de este mundo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podríamos dar una gran historia, un gran cuento de diferentes maneras que hemos sufrido, o físicamente o emocionalmente, en muchas maneras. Esta vida, este cuerpo está lleno de sufrimiento. Esta vida, el sufrimiento es algo natural de esta vida en la cual nosotros vivimos, pero en el momento del rapto, cuando seamos trasladados a la presencia de Jesús, ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento y tendremos cuerpos y naturalezas nuevas. Ya este cuerpo pecaminoso, esta naturaleza pecaminosa no existirá más. Entonces, tenemos primero la promesa de ser rescatado. ¿Cuál es la segunda promesa? Tenemos la promesa de una reunión en los cielos con nuestros seres amados que ya han fallecido y que están en la presencia de Cristo. La parte más difícil de la muerte para el cristiano es la separación
de nuestros seres queridos. Creo que cada uno de nosotros ha experimentado la partida de un ser querido. Y es difícil. Es difícil seguir el resto de nuestra vida sin poder volver a hablar con ellos, sin poder abrazarlos, sin poder verlos, sin poder recibir consejos de ellos. Y no es malo sentirse triste porque nos hacen falta nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. La vida en esta tierra puede ser difícil sin nuestros seres queridos que amamos y deseamos ver de nuevo. Pero la buena noticia es que para nosotros los creyentes sabemos que la separación es solo temporal. Si nuestros seres amados han muerto en Cristo, sabemos dónde están. Y si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, sabemos a dónde vamos. Y en este gran evento del rapto, ellos serán levantados primero y nosotros de segundo. En otras palabras, tendremos una gran reunión en el aire. La presencia de nuestro Salvador Jesucristo, pero también en la presencia de nuestros seres queridos. Esta separación solamente es temporal si nuestros seres queridos murieron en Cristo y nosotros también hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y por último, la última promesa es, tenemos la promesa de un reino eterno con Cristo. Pablo dice aquí que estaremos en la presencia del Señor para toda la eternidad. Ya no estaremos atados a este cuerpo pecaminoso. Ya no tendremos dolor, sufrimiento como vimos antes. Estaremos en la presencia de Dios para siempre. Y podremos adorar a Dios sin cesar. Y podemos estar unidos como un cuerpo alabando a Dios por toda eternidad. Qué promesa tan maravillosa como esta promesa. Hermanos, como dije anteriormente, yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los tiempos finales y que el rapto de la iglesia está a la vuelta. No podemos saber el día, no podemos saber la hora, pero cuando comparamos las profecías con los acontecimientos actuales, es fácil deducir que ya no falta mucho. Entonces, regresando al título de este mensaje, la pregunta, ¿está usted listo? ¿Tiene usted la esperanza de que cuando Jesús llegue en las nubes, usted se va con él? ¿O será usted uno de los que se quedará atrás y sufra la peor época de la historia de la humanidad, conocida como la Gran Tribulación? Para el Hijo de Dios, estas últimas palabras de Pablo a los hermanos de Tesalónica, el final del capítulo 4 y el versículo 5 de Tesalonicenses, son de gran aliento, son de gran motivación. Pero para el inconverso, para la persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es de gran advertencia. Si usted todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, le ruego que por favor lo haga hoy, antes de que sea demasiado tarde. Oremos. Amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta gran promesa que tenemos. Para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, sabemos que un día tú vas a venir a rescatar a tu pueblo. Tú vas a venir en las nubes y arrebatarás a tus hijos para que estén presentes contigo para toda la eternidad. Señor, si todavía estamos vivos, estaremos
en un instante, trasladados desde aquí a la tierra, parados, caminando, haciendo lo que estemos haciendo, y estaremos inmediatamente en tu presencia en el suelo, en el cielo, en las nubes. Pero si hemos fallecido antes de que esto acontezca, no vamos a perder nada, porque seremos los primeros en ser arrebatados. Señor, esperamos con gran ansiedad este evento, esta reunión contigo en el aire, esta reunión con nuestros seres amados que han partido, que aceptaron a tu Hijo Jesús como su Salvador personal. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que aún no ha tomado ese paso de fe, que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que no demore más, que en este mismo momento vayan a ti, clamen a ti, reconozcan el hecho de que han pecado, de que sus pecados les han separado de ti, que reconozcan que tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de su pecado. Y si aceptan ese regalo de vida eterna que Él ofrece gratis y depositan su fe en Jesús y solamente en Él, no en religión, no en persona, no en iglesia, solamente en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que tú lo puedes perdonar de sus pecados y le puedes ofrecer esta vida eterna que ofreces. Señor, te pido, si hay alguien en esta mañana que todavía no ha tomado esa decisión, que en esta mañana sea el momento en el cual tu Espíritu Santo lo lleve a tomar esa decisión, para que ellos también puedan participar de este gran evento, el cual vimos en esta mañana, que es el rapto de la iglesia. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.